Bueno, hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar en este encuentro. Vamos a tratar de ser puntuales. Esto es una actividad del área docente de neonatología del Sanatorio Tamendi. La idea es dedicarnos un tiempo a lo que es soporte nutricional. Vamos a dividir estos encuentros en 3 encuentros. El primero, que es el que hoy nos encuentra, es sobre soporte nutricional prenatal, hidroelectrolítico y parenteral. Y luego, el otro miércoles y el otro, vamos a seguir con el soporte enteral y posteriormente con la alimentación posalta. Bueno, bienvenidos a todos, es que hay colegas de varios lugares, así que bueno, encantada de poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a conversar sobre todo lo que es la importancia en sí de la nutrición, la población, las etapas críticas, las fases de alimentación, líquidos y electrolitos, macro y micronutrientes y finalmente vamos a hablar de las conclusiones. Bueno, vamos a pasar acá, no puedo pasarlo. Desde acá abajo. A ver. Ahí. Bueno, con respecto a la nutrición, podemos decir que la nutrición adecuada y saludable en cualquier etapa de la vida es fundamental para desarrollar y mantener una salud óptima. Tenemos que tener en cuenta que la nutrición es una variable modificable, por lo cual nosotros como pediatras o agentes de salud que atendemos pacientes, tenemos la oportunidad de orientar familias en esta situación que es el tema nutricional, ¿no es cierto? Bueno, vamos a continuar. La siguiente, ahí está. La siguiente, tenemos que hacer una mención a qué pasó en los últimos años en base a la nutrición. Se le ha dado mucha importancia a lo que es la nutrición en el embarazo, los mecanismos epigenéticos, los 1000 días de la nutrición. ¿Qué pasó con la disminución de la mortalidad perinatal y entonces teniendo chicos que son más pequeños y entonces es un desafío mayor en el soporte nutricional? Hemos cambiado las estrategias nutricionales, hacerlas tempranas y más agresivas. Siempre, y lo que esto es imposible que cambie, por suerte cada vez se le da más importancia, es como gol estándar la leche materna. En los últimos años también la microbiota, el microbioma, los inmunonutrientes juegan un rol muy importante y sabemos que existe en la nutrición un impacto a largo plazo. Bueno, siguiendo con esto, entonces vamos por la importancia del diagnóstico de situación y de la población en la cual nosotros nos vamos a dedicar, y sabemos que en nuestro país nacen 750.000 niños por año, y los menores de 1.500 gramos representan un 1,1%. Estos son 8.000 niños. Los menores de 2.500, que con el creciente el creciente crecimiento de las cesáreas y el nacimiento de chicos cada vez más anticipados, los menores de 2.500 gramos representan un 7,4, que son 55.000 niños, y son muchas veces los que ocupan nuestras unidades de cuidados intensivos hasta en un 40%. Estos llamados pretérmino tardío muchas veces también tienen necesidad de un cuidado adecuado desde el aspecto nutricional, y son pacientes que muchas veces tienen determinadas patologías en las cuales tenemos que también asistir y tenerlos en cuenta. Bueno, siguiendo un poco con esto, vamos a también saber que esta población
los menores de 32 semanas son chicos que pueden tener un frecuente compromiso del neurodesarrollo, un porcentaje que va del 5 al 15% pueden presentar parálisis cerebral, y un 25 a 50% también pueden tener alguna alteración cognitiva, conductual, social y o bajo rendimiento escolar. El nacimiento de un prematuro menor de 1.500 gramos, en realidad nosotros sabemos que representa una emergencia nutricional. ¿Por qué decimos una emergencia nutricional? Porque apenas nace el prematuro, desde el nacimiento ya comienza a producirse catabolismo de los depósitos endógenos. Si nosotros solamente le diésemos un suerito con glucosa, entonces este paciente diariamente estaría perdiendo masa magra, hasta un 1% aproximadamente de la masa magra. Por eso es que es muy importante el hecho de el aporte desde el día 1 de un soporte nutricional. Decíamos que también la etapa del embarazo, los 1000 días, todo lo que es el embarazo, el primero y segundo año, representan periodos muy importantes que nosotros llamamos periodos críticos, porque aquí el uso de nutrientes adecuados son fundamentales para todo lo que es el desarrollo desde la etapa intrauterina. Cuando uno recibe en la unidad de cuidados intensivos un pacientito, en realidad el problema no empezó cuando uno va a la sala de parto, sino que el problema ya comenzó previamente. Entonces, por eso va a ser muy importante todo lo que nosotros podamos evaluar y tratar ya desde la etapa prenatal. Y de hecho, sabemos que la nutrición adecuada y el cuidado prenatal en mujeres sanas puede influir en la salud de la próxima generación. Esto tiene cierto nivel de evidencia. Y la nutrición saludable, sabemos que disminuye la incidencia de diabetes gestacional y de obesidad, situaciones que se asocian a morbilidad en los bebés recién nacidos. De hecho, existe el impacto de los nutrientes en mecanismos epigenéticos a través de regulación de expresión de genes, cambios en la función celular sin cambiar la secuencia de ADN. Sabemos que es una de las situaciones importantes y que luego a lo largo de las distintas charlas las vamos a ir desarrollando, sobre todo en lo que es la alimentación posalta y su impacto a largo plazo. Cuando hablamos de la nutrición de la embarazada, del cuidado prenatal, bueno, por supuesto, hay que darle tiempo a esa familia, a esa embarazada, no necesariamente es algo costoso, sino es simplemente escuchar y poder sugerir una dieta saludable, una dieta mediterránea, con aceites de pescado, hacer hincapié en ácidos grasos de cadena larga, vitaminas y minerales, y sabemos que estas son dietas que tienen propiedades inmunomoduladoras con beneficios a nivel cognitivo y visual, y también favorecen el desarrollo de una microbiota saludable. En base a esto es que nosotros tenemos la oportunidad, digamos, de trabajar en estas pacientes. ¿Qué pasa cuando uno, cómo impacta una alimentación y una nutrición saludable en el niño? Una dieta saludable se asocia a una reducción en un 24 o 46, casi un 50% en la diabetes gestacional. La obesidad implica mayor riesgo materno y fetal, con un desbalance metabólico e inflamatorio, y también aquellas madres que no están bien nutridas impactan de alguna manera en los bebés. Decíamos un poco la dieta saludable con ácidos grasos esenciales. En las embarazadas que no consumen pescados, es muy importante de alguna manera que éstas puedan recibir aceites de pescado aproximadamente en 200 miligramos de DHA diarios, que realmente tiene un impacto favorable en los bebés. Ahora, cuando hablamos del ambiente intrauterino, siempre pensábamos o hablábamos de si uno dice, bueno, el ambiente intrauterino es estéril. En realidad, en los últimos años se habla de la hipótesis de colonización in útero.
porque se ha detectado ADN bacteriano y bacterias inclusive en placentas, en cordón umbilical y en líquido amniótico. Esto quiere decir que la colonización ya comienza en la etapa intrauterina, a través de una colonización oral de la madre, de la piel, la vía hematógena, la vía familiar. O sea que el microbioma materno y fetal, y luego cuando nace el recién nacido, se va produciendo ya desde la etapa intrauterina. Y esta colonización que comienza en ese periodo se extiende los primeros 2 años de vida, comienza in útero, el recién nacido, hasta el lactante y el niño, y fíjense que intervienen los factores perinatales como es la edad, la dieta, el estado metabólico de la madre, el tipo de parto, si es prematuro o no, si es vaginal o cesárea. Y luego, a medida que este microbioma y microbiota se va gestando, digamos que también los factores postnatales, dentro de los cuales el dar el pecho, la alimentación con leche materna es fundamental, también influencian. No es lo mismo un bebé que nace, que se pone al pecho y va a la habitación con la mamá, que uno de nuestros prematuritos o pacientes de riesgo que nacen tal vez de una urgencia por una cesárea en un ambiente quirúrgico y se traslada a una unidad de cuidados intensivos donde hay una flora patógena en general, en la cual esto justamente desfavorece el adecuado microbioma y microbiota, y después son chicos que tienen complicaciones a lo largo de su evolución. Ahora, cuando uno habla de crecimiento fetal, el feto para lograr crecer y para lograr una síntesis proteica requiere aproximadamente 4 gramos por kilo de aminoácidos. El crecimiento del tejido adiposo depende de la glucosa, de los ácidos grasos, y los ácidos grasos de cadena larga son muy importantes para todo el desarrollo de lo que son las membranas. Así que bueno, realmente es un complejo mecanismo el cual nosotros vemos, y que por eso es tan importante, no es cuando solamente vamos y recibimos un bebé, sino que esto comienza antes. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿qué quiero del soporte nutricional? En realidad nosotros no solo queremos que haya crecimiento, queremos que exista el crecimiento, pero que el crecimiento sostenga para optimizar el neurodesarrollo de esos niños y evitar a corto y largo plazo el desarrollo del síndrome metabólico. Si con nuestras intervenciones logramos esto, en realidad estamos logrando lo óptimo, digamos, ¿no es cierto? Bueno, muchas veces esto no se logra y entonces ahí tenemos niños que no crecen bien, que tienen restricción de crecimiento intrauterino, en los cuales ese déficit de nutrientes e hipoxia causan un impacto a través de la programación fetal, una activación del neuroeje, y con este desbalance hormonal, a posteriori resistencia a la insulina, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades de riesgo cardiovascular, que en este tipo de pacientes nosotros se pueden presentar. A medida que luego en los distintos módulos conversemos, vamos a ir vamos a hacer más hincapié en el tercer módulo sobre este impacto de nutrientes tempranos y el impacto a lo largo de la vida. Ahora, en estos factores que son, digamos, que determinan el peso, que un chico no crezca bien, son varios los factores que influencian. Pueden ser biológicos, desde la edad, la gestación, la nutrición materna, enfermedades propias de la mamá, como acá ponemos diabetes, obesidad, etc. Pero no nos podemos olvidar de los factores socioambientales. Así que tal vez, bueno, puede ser que en el ambiente privado tal vez tengamos otros tipos de problemáticas, pero es muy importante poder darle tiempo a estas familias y realmente saber qué es lo que está pasando en esa familia, porque tal vez nosotros como pediatras podemos influenciar y realmente estamos ganando un embarazo mejor, un nacimiento de un chico que no requiera una atención en neonatología, simplemente haciendo prevención, porque en realidad de eso se trata,
de políticas de salud, de educación, de control prenatal, de alguna manera evitar consumo de alcohol, drogas, favorecer la alimentación saludable que no siempre es más cara, y orientar a estas familias a un embarazo controlado, y más aún si tiene algún tipo de patología o enfermedad crónica, que no se embarace sin el adecuado control. Bueno, a pesar que uno trate de hacer esto, muchas veces de todas formas, nuestra población principal es el nacimiento de un prematuro, y los bebés prematuros de por sí, al nacer en el último trimestre, les faltó la mayor acreción de macro y micronutrientes. Entonces son bebés que son deficitarios, donde tienen menores depósitos y mayor demanda para un rápido crecimiento. Esto muchas veces hace que estos bebés tengan muy cercano lo que es el exceso del déficit. Entonces a veces se hace muy difícil cuál es la mejor o cuál es el mejor soporte nutricional. Bueno, ¿qué pasa entonces con la nutrición temprana? La tenemos que tener en mente como tenemos en mente el cuidado de la piel, el de la temperatura, el soporte respiratorio. La nutrición también es una situación de urgencia. Y esta ayuda a mantener la masa corporal, evitar complicaciones, optimizar el neurodesarrollo y favorecer el desarrollo inmune, e impacta así en la salud del adulto. Ahora, de los nutrientes que nosotros como que se destacan, sin duda un buen aporte proteico es principal, y con un adecuado aporte proteico seguramente mejoramos el crecimiento, y así también disminuimos entidades como la displasia. El uso de ácidos grasos esenciales disminuye la displasia y la retinopatía. La leche humana siempre es de favorecer evitar estas entidades, y hay medicina basada en la evidencia en relación a la disminución de sepsis y enterocolitis. Los probióticos también lo hacen, que son parte de la leche humana. La lactoferrina, que también es parte de la leche humana. Y todos estos participan de alguna manera en mejorar o disminuir el compromiso del neurodesarrollo. Situación que todos sabemos que durante la etapa fetal se va produciendo toda una serie de cambios en la migración y proliferación neuronal. Por eso es tan importante la nutrición de esta mamá embarazada, en todo lo que implica. Sabemos que las embarazadas muchas veces llegan anémicas, hasta casi un 39% pueden estar anémicas, y el déficit de hierro impactar de alguna manera en el neurodesarrollo y en el crecimiento. Si ese bebé nace entre las 23 y 24 semanas, sigue el desarrollo a nivel del cerebro, en organización, en sinaptogénesis, en diferenciación glial, en mielinización y en crecimiento cortical. Así que fíjense qué importante que es esto, en base a que nosotros a veces nos paramos delante de la incubadora, nos reímos, hablamos, apoyamos cosas, y tal vez ese bebé realmente necesita un cuidado individualizado porque su cerebrito está en pleno desarrollo. Ahora, yendo un poco al soporte nutricional en general, digamos que uno puede dividir en forma esquemática los pasos tradicionales o las etapas en una etapa de inicio, en la cual sí o sí, desde el primer día se le dará un soporte de nutrición parenteral, y lo que llamamos nutrición enteral mínima, apenas la mamá tenga leche materna, el aporte de la misma. Una etapa de transición, que es cuando descendemos la parenteral y vamos progresando en la nutrición enteral, siempre con leche humana y leche humana fortificada. Y una etapa posalta, que no deja de ser más importante que las otras, sino que todos es un complemento, como ven, desde la UCIN al momento del alta. Ahora, en los últimos tiempos, se le presta bastante atención a todo lo que es la etapa de transición. El cambio en la etapa de transición se refiere al momento
en el cual nosotros decidimos ir bajando la parenteral e ir subiendo la enteral. Ahí lo ideal es no apurarse y tratar de ir disminuyendo lentamente como para permitir que esa etapa, que de por sí es otra situación donde se produce otra vez un déficit de crecimiento, sea lo mejor tolerado posible. Fíjense, acá tenemos en este esquema en el cual vamos viendo, digamos, lo que es ir descendiendo la nutrición parenteral, como vemos en la imagen, e ir subiendo el aporte enteral. Fíjense que en esta etapa, en el intermedio entre subir una y bajar la otra, cómo se produce una caída del aporte calórico proteico. Entonces, a esto es que vamos a tener que hacer hincapié, en tratar de suspender la nutrición parenteral, pero ya con un asegurado aporte enteral. Este es un registro nuestro en el cual comparamos dos grupos de menores de 1.500 gramos, el grupo A en el periodo 2014-2016 y el grupo B 2017 a 2018, y si bien realmente siempre prestamos atención en ese periodo, estuvimos un poco más atentos como para tratar de sacar el aporte calórico, proteico en el cambio de la parenteral a la enteral, y vimos que realmente nos resultó beneficioso. Ahora, independientemente de todos estos conceptos teóricos que estamos contando, la realidad es que igual en todas las unidades tenemos desnutrición postnatal. Y esa desnutrición postnatal en realidad se debe a muchas causas: que se interrumpa la parenteral, que se le suspenda por determinadas maneras, que se le baje, que si está séptico, o sea, pero en realidad el déficit principal se debe por un inadecuado aporte proteico. Fíjense que este es un gráfico que siempre lo pongo porque es del año 98, de los doctores Carlson y Ziegler, y ya en ese momento veíamos en chicos bastante grandes, 27, 28 semanas, cómo se iban alejando a medida que transcurría su internación en la unidad de cuidados intensivos y llegaban al término, cómo se alejaban del percentilo más bajo. Por supuesto que con todos los cambios que estábamos comentando, ya digamos que todo lo que es la restricción del crecimiento extrauterino se ha ido mejorando en el transcurso de los años, pero todavía sigue estando. Este es un registro también nuestro, en el cual vemos chicos menores de 1.500 gramos, comparados con otro grupo, mayores de 1.500 gramos y de 2.000, o sea, los llamados pretérminos tardíos, en el cual nosotros vemos que, si bien el grupo más chiquito, por supuesto, tenían en comparación al momento del alta un déficit de crecimiento alto, también los chicos pretérminos tardíos tenían un puntaje Z que era considerable. Evidentemente, no solo tenemos que estar atentos a los bebés que son prematuros extremos, o los bebés, como decíamos, que corresponden a una emergencia nutricional, sino también a estos niños. Espera que se me... Entonces, sí o sí tenemos que pensar en el soporte nutricional como pensamos en cualquier otro acto que realiza uno como neonatólogo. Parece que es mucho más atractivo siempre pensar en el soporte respiratorio y demás, pero es parte de lo mismo. Los chicos mejoran su patología respiratoria en tanto que estos tengan una adecuada nutrición. Ahora, ¿por qué nutrición parenteral? Bueno, porque la inmadurez del intestino no nos permite dar el aporte que necesitaríamos. De hecho, tendríamos que dar un aporte capaz de 300 mililitros de leche que ese intestino no podría admitir. ¿Y en quiénes damos nutrición parenteral? Por supuesto, patologías quirúrgicas, situaciones puntuales, pero en nuestros prematuros, en todos los menores de 1.800 gramos, y opcional, de acuerdo a algunas situaciones que dentro de los que entran los pretérminos tardíos, en mayores de 1.800 gramos, que uno lo va a definir de acuerdo a cada paciente. Por eso lo importante de esto es individualizar
y valorar y darle importancia a esta situación. Ahora, cuando hablamos de un soporte nutricional, hablamos de qué? De darle energía. Es muy importante que este paciente tenga un soporte de energía, no necesita tener exceso. Con un aporte entre 50 y 60 kilocalorías es suficiente. Y, por supuesto, esto irá increyendo de acuerdo a la necesidad, porque ya sabemos que la máxima acreción proteica se produce con mayor cantidad de calorías. Pero el inicio de la nutrición, digamos, no se requiere que sea con un aporte excesivo de calorías. En realidad, nosotros decimos un soporte de requerimiento energético entre 50 y 60 kilocalorías es suficiente. Y lo que tenemos que hacer un poco de hincapié es en el aporte proteico para tratar de que este sea lo más, lo ideal. Ahora, por eso decimos, pero ¿cómo hacemos esto el primer día? Bueno, estos pacientes, entonces, en especial el menor de 1500 gramos, por supuesto también puede ser el menor de 1800 o aquel que uno considere, pero en general uno, digamos, el menor de 1500 gramos es el que sí o sí tiene que tener o contar con este aporte de inicio, que es la llamada parenteral cero o de inicio, que tiene el objetivo de evitar un balance nitrogenado negativo y que se indica apenas tiene una vía, que no necesariamente tiene que ser una vía central, si es que no se puede, y por lo menos este chico, en cambio de colgarle un flujito de glucosa y esperar a que llegue la parenteral, nosotros podemos contar con estas soluciones que tienen un tiempo de duración. En el caso de la parenteral cero, que es de un laboratorio, como es solamente glucosa y aminoácidos, puede durar más tiempo. La parenteral de inicio, en la cual contiene otros elementos, dura promedio una semana, puede durar un poquito más. Lo cierto es que tanto la gente de parenteral cero también, la idea es que estas parenterales sean de inicio en sí o parenteral cero, pero que contengan más que glucosa y aminoácidos. Así que si uno, no es mi idea dar recetas de cocina, pero uno en general toma en cuenta de pedir un estándar como para 1500 gramos, 80-90 por kilo, con un flujo de glucosa que vaya entre 5 y 6, aminoácidos 2,5 en general, a 3, sin lípidos, con sodio entre 30 miliequivalentes por litro, 2 por kilo, potasio de 1 a 1,5, y guardando una relación calcio-fósforo de 1 a 1. Con esto realmente, en el caso que estemos frente a un bebé menor de 1500 gramos, menor de 1250, menor de 1000, evitamos el balance nitrogenado negativo y ya le estamos aportando, digamos, un aporte de calcio y fósforo para evitar la descalcificación. Tengan en cuenta que estos bebés son chicos que nacen en el último trimestre y entonces les faltó toda la acreción de macro y micronutrientes, por lo tanto, esto es bueno como para tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué objetivos tiene el soporte nutricional? En realidad, el objetivo teórico es lograr un ritmo de crecimiento y una composición que sea similar a al feto a la misma edad postconcepcional. Ahora, estos conceptos, la verdad que es muy difícil de llevar a cabo, siempre lo comentamos, lo decimos y realmente a veces uno se pregunta, bueno, ¿es esta el soporte nutricional que necesita este chico? Es lo mismo pensar en un bebé que ya nació, que está en incubadora, que tiene morbilidades combinadas, ¿cómo puedo yo hacer para que crezca de la misma manera? Creo que por eso es muy importante individualizar cada situación. Y sí saber que es muy importante calidad, cantidad, tipos de nutrientes que favorezcan el crecimiento en lo postnatal. Este es el trabajo muy conocido de Ehrenkrantz y del grupo de la NIH, en el cual ellos muestran las curvas de los prematuros entre el percentilo 10 y el percentilo 50, y lo que se ve que a menor edad gestacional, estos bebés, a medida que transcurren su internación en las unidades de cuidados intensivos, se alejan más del percentilo 10. ¿Qué pasa cuando además estos bebés prematuros tienen alguna morbilidad? Entonces,
acá vemos el peso de los chicos en relación a la edad postnatal, y vemos que en la línea íntegra tenemos el crecimiento de chicos, pongámosle acá, entre 500 y 700 gramos, y estos chicos que seguramente tienen morbilidades, a mayor morbilidad, estos pacientes se van a alejar mucho más de esa línea. Entonces, por eso decimos siempre que es muy importante individualizar, porque no es lo mismo un pacientito que nació de 1300 gramos, que casi no requirió más que una canulita, que el bebé está creciendo, que va, digamos, que no ha tenido complicaciones, a un bebé que tiene 600 gramos y que tiene múltiples morbilidades combinadas, que tuvo una cirugía, etc. Les pido si por favor pueden cerrar los micrófonos. Bueno, seguimos entonces. De alguna manera uno tiene que evaluar un poco el crecimiento. Durante todos estos años venimos usando las curvas de Fenton, que estas se evalúan desde la semana 22 hasta la semana 50, se pueden utilizar en internación y posalta. En el posalta las curvas de la OMS pueden continuarse, pero bueno, en los últimos años, de hecho en el congreso anterior estuvimos trabajando con todo lo que es Intergrowth, que parecería ser la propuesta mejor, y bueno, que tal vez tenemos que hacer algún cambio de paradigma. Acá vemos el trabajo del doctor Vilar, en el cual compara unas y otras, y realmente es como para tener en cuenta esta posibilidad con un adecuado monitoreo postnatal. De todas maneras, voy a dar una charla puntualmente dedicada al tema Intergrowth y las distintas curvas de crecimiento, pero bueno, ahora lo menciono. Y tal vez tenemos que pensar que tal vez no es solo el peso, la talla y el perímetro cefálico. Entonces existen propuestas en las cuales tendremos que valorar la composición corporal, o sea, y tener, como en este estudio, en el cual los autores comparan y evalúan el seguimiento de los chicos viendo fundamentalmente la composición corporal. Bueno, acá lo mismo. Bueno, pero en definitiva, ¿cuándo y cómo iniciamos el aporte del soporte nutricional? ¿Qué importancia tiene el agua, la función renal, los electrolitos? Sabemos que a menor edad gestacional y a menor peso, sobre todo a menor edad gestacional, las pérdidas insensibles son muy altas. Entonces, en realidad, el nacimiento de estos bebitos, cuanto más chiquitos sean, cuanto más inmaduros, tienen que ser recibidos por personas entrenadas, en un ambiente adecuado, con una protección con sábana plástica, con gorrito, llevarlo en la mejor incubadora que tengamos, con humedad, para evitar en realidad las pérdidas de líquido excesivo. El agua, ustedes saben que es el nutriente principal. Carmen, disculpame un segundito. Están haciéndote preguntas en el chat en relación a lo que vos acabas de dar. ¿Querés dejar las preguntas para el final o querés contestar ahora? No, las preguntas prefiero para el final. Buenísimo. Gracias, sí. Entonces, por eso es muy importante el cuidado del aporte hídrico. Fíjense que lejos de, como era en una época, aportar agua y líquido de más, el hecho de aportar lo que se necesita y cuidando más las pérdidas, entonces estos chiquitos tienen una mejor evolución. De hecho, el aporte excesivo de agua se lo vincula a mayor incidencia de ductus, de enterocolitis, de displasia broncopulmonar. Estos pacientes también tienen características en lo que es la función renal. Fíjense, si uno ve la concentración plasmática de creatinina, en estas etapas que están divididos, como ustedes ven, los primeros días,
del día 1 a 2, 8 a 9, 15 a 16, en estas etapas que es la etapa inicial, la etapa de transición y la etapa de crecimiento, vemos que los pacientes de término tienen una concentración de creatinina que va en estos valores que ustedes pueden ver, y un paciente de menor de 1000 a 1500 gramos, los valores de creatinina difieren. ¿Qué pasa en relación al clearance de creatinina? Por supuesto, el clearance de creatinina es muy bajito en los bebés prematuros extremos, los primeros días, en la fase inicial y de transición, para ir aumentando a partir de la segunda, tercera semana, y fíjense qué ocurre con el bebé de término que tiene un clearance que supera los 30 a 50 para llegar a un 60-70 en la etapa posterior o en la etapa de crecimiento. Otro de los aspectos también a tener en cuenta en base a los niños y a nivel del sodio, fíjense que los recién nacidos de término tienen una excreción fraccional de sodio que es bajita, mientras que los bebés prematuros en las etapas iniciales, en la etapa inicial de transición inicial, la pérdida de sodio es alta, la excreción fraccional es alta y recién se va a ir disminuyendo hacia la tercera semana. Bueno, pero ¿y cuánto líquido le aportamos entonces a estos chicos? Digamos que recetas no tenemos, pero en general, digamos que la tendencia es a no superar un aporte de 150, 160 ya a partir del quinto día o de la semana, iniciar un aporte que va promedio 80 por kilo, el segundo día se irá ajustando de acuerdo a las necesidades, y ir balanceándolo de acuerdo a lo que uno ve y al cuidado también de lo que ese paciente pierde y evitar pérdidas que se pueden disminuir. En una época no muy lejana, el aporte de sodio y de electrolitos en general se difería hasta el tercer o cuarto día, entendiendo que la cantidad de sodio corporal era suficiente, pero en los últimos años, en base a saber que en menores de 1500 gramos se puede dar el sodio y el potasio desde el primer día, teniendo en cuenta que se están suministrando un alto aporte de aminoácidos y de energía. Siempre igual que se calcule la diuresis del paciente y que se tenga en cuenta el potencial desarrollo de la llamada hipercalemia oligúrica. Es la hipercalemia oligúrica, digamos que en realidad en estos últimos tiempos, la hipercalemia no oligúrica prácticamente uno no la ve. En realidad, esto era más de hace varios años atrás, donde ese prematurito chiquito, uno veía que de golpe estaba con potasio alto y sin embargo estaba orinando. No sabíamos bien qué estaba pasando. Probablemente esto estaba muy relacionado al catabolismo. Así que esta hipercalemia no oligúrica, que en realidad es la hipercalemia que no tiene falla renal, que el filtrado está bien y que lo que ocurre es una alta excreción fraccional de sodio con menor secreción de potasio en el túbulo distal, actualmente no la vemos, porque en realidad con el inicio de las parenterales precoces con alto aporte proteico, nosotros ahora ¿qué vemos? Hipofosfatemia, hipocalemia e hipercalcemia. Son las tres cosas que muchas veces nos encontramos. En un momento también no sabíamos bien qué estaba pasando, que los chicos tenían el fósforo bajo, que el potasio bajo, que el calcio alto, y bueno, despacito entre todos fuimos observando que las intervenciones siempre tienen algún tipo de resultado y evidentemente la intervención con alto aporte de proteína tuvo mucho que ver en esto. ¿Y a qué se debe esa hipofosfatemia? Justamente las proteínas favorecen la captación intracelular de fósforo, la tasa de absorción de calcio a nivel intestinal es entre un 50 y 65%, la de absorción intestinal de fósforo es de un 90%, y hay varios reportes, entre estos algunos estudios observacionales en el cual
Se evaluaron chicos entre 24 y 27 semanas, en los cuales se detectó hipofosfatemia e hipocalemia en los primeros días de vida en prematuros de muy bajo peso, y en este estudio observacional lo que se detectó que esos chicos que tenían hipofosfatemia eran los que habían recibido un alto aporte proteico. Este es un trabajo de la gente amiga, de Pablito Brenner, del italiano, en el cual también en un estudio retrospectivo, ellos observaron que en una N de 61 pacientes veían en los menores de 1250 gramos que recibían alto aporte proteico, tenían una prevalencia de más de un 90% de hipofosfatemia en valores de fósforo de 2,5. Así que bueno, esto se tiene que tener en cuenta. Si por supuesto, si uno no pide el calcio del fósforo o el medio interno, no lo vamos a detectar, pero tengan en cuenta que a veces, gracias, acá tengo mis compañeras que me están acompañando, me dan agua, así que bueno, y agradezco a la doctora Ocio que me prestó la plataforma, la computadora. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta esta situación porque a veces un paciente con hipofosfatemia es un paciente que tiene un comportamiento como si fuera una sepsis o una enterocolitis. Dentro de lo que es los nutrientes de la nutrición parenteral, el agua, como decíamos, es principal, los electrolitos y la glucosa, o sea, los hidratos de carbono. El aporte inicial de glucosa es entre 4 y 5 miligramos kilo minuto, con un máximo de 12 gramos por kilo. Tengan en cuenta que en la vida fetal, la cantidad de glucosa que tiene el feto en el periodo de crecimiento es de 7 gramos por kilo, con un flujo de 5. Que los bebés prematuros en general, a menor edad gestacional, es peor la regulación, y que muchas veces en situaciones de hiperglucemia persistente y que no responden a la disminución del flujo, tenemos que recurrir a infusión de insulina. Esta diapo, que es de EFGAN y que es de una actualización que hicieron la doctora García y la doctora Valverde, de EFGAN 2018, ellos señalan en esto que los aportes recomendados de glucosa el día 1 para un prematuro estarían entre 4 a 8 miligramos por kilo y minuto, con un aporte por kilo entre 5 a 11. Para el día 2, de ir en aumento, entre 8 y 10, con un aporte por kilo de 11 a 14. Y, por supuesto, es diferente en un chico de término, en el cual son menores los aportes, llegando a un máximo, lo mismo, entre 5 y 10. Tengamos en cuenta que tampoco es bueno que los chicos tengan exceso de aporte de glucosa y que en aquellas situaciones donde un paciente esté séptico o con alguna intercurrencia, muchas veces uno tiene que limitarse al periodo 1. Nosotros en general, en nuestra unidad, cuidamos mucho el tema del aporte de glucosa y tratamos de no superar a veces innecesariamente un aporte de 9 o de 10, dependiendo del paciente, individualizamos. En general estamos entre 8 y 9 miligramos kilo minuto, a excepción de algunas situaciones. ¿Y por qué nosotros tenemos que evitar un aporte excesivo de glucosa? Porque el aporte excesivo de glucosa nos lleva a hiperglucemia, lipogénesis, depósito mayor en tejido adiposo, esteatosis, mayor producción hepática de triglicéridos, retención de CO2, alteración a nivel de la ventilación minuto. Y si uno tiene que dar un valor que en realidad nunca nos ponemos de acuerdo y es motivo de discusión, entre 50 y 120 parecería ser un valor adecuado, tolerando a veces hasta 140, y ya si no existe respuesta adecuada y con glucosuria, con valores que superen los 140, 160 y por supuesto ya 180, tenemos que tratarlo. Ahora, la glucosa es un nutriente muy importante porque el hecho de tener compromiso con hipoglucemia, esta se vincula a alteración del neurodesarrollo, y la hipoglucemia recurrente muchas veces tiene una repercusión a nivel de la injuria de sustancia blanca. La hiperglucemia persistente también se asocia a mayor incidencia de sepsis, mayor mortalidad, retinopatía del prematuro y también compromiso del neurodesarrollo.
muy importante tener en cuenta en estos prematuros, que por supuesto es multifactorial las causas de la leucomalacia periventricular, pero justamente fíjense situaciones del metabolismo de la glucosa alterada como pueden repercutir. Y llegamos un poco al tema de las proteínas, que si uno dice es como decir la vedette, y los aportes van de 2 a 4 gramos por kilo por día, desde el primer día, para evitar ese catabolismo que decíamos, con aminoácidos esenciales, condicionalmente esenciales. Siempre uno pide o desearía tener un perfil de aminoácidos que sea lo más similar a un aminograma plasmático de un bebé amamantado, situación que a veces se hace realmente difícil, pero que es el objetivo. De acuerdo a las recomendaciones, según EFGAN del 2010, menores de 1000 gramos, el aporte proteico, en ese momento hablábamos de 4,5 gramos por kilo y por día, con una relación de 3,6 a 4,3. Para el menor de 1800 a 1000, 3,5 a 4, y una relación 3,2 a 3,6. Ahora fíjense un poco, porque en realidad uno siempre tiene dudas en esto, porque uno dice, bueno, es un riñón inmaduro, filtrado glomerular alterado, tubular, menor desarrollo de los glomérulos y demás, y entonces, bueno, a veces los nefrólogos se preocupan cuando nosotros usamos aportes tan elevados, ¿no es cierto? Así que, bueno, es como para tenerlo en cuenta. Esto es de la publicación que hicimos con un grupo de neonatólogos en el ministerio, en base al aporte de proteínas y el crecimiento, y más o menos guarda lo mismo que estábamos comentando. Para lograr un adecuado crecimiento uno tiene que llegar entre el aporte enteral y parenteral a más de 4. Seguimos entonces. Este es un trabajo también de un amigo y que compañero de trabajo, como es el doctor Dinerstein y la gente amiga de Sardá, que ellos fueron pioneros en esto. En el año 2006 hicieron un trabajo comparativo con un grupo histórico en el cual veían que los pacientes que tenían aportes más altos de proteínas crecían mejor, y vieron que pudieron disminuir la restricción de crecimiento extrauterino en un alto porcentaje. Así que bueno, no quería dejar de mencionarlos. Ahora, en EFGAN del 2018, fíjense que se toma más cuidado en el aporte proteico, que uno a veces a la ligera, no, ponele 4, 4,5. Fíjense, en prematuros, en general, menores de 1500 gramos, el aporte proteico que se sugiere es de 1,5 a 3,5, o sea, no menos de 3,5, digamos que es el aporte óptimo que uno tiene que lograr. Pero no es que hay que enloquecerse y que el día 1 tiene que tener 3, 4, no. O sea, ojo, tengamos en cuenta, fíjense que este es un estudio importante de revisión del grupo de ESGAN, en el cual entre 1,5 y 3,5. No menos de 3,5, porque si no estos pacientes es muy difícil que crezca, y menor el aporte en los chicos de término hasta 3. Bueno, por supuesto, como decíamos, digamos, uno trata que el aporte de los aminoácidos sean los ideales, y teniendo en cuenta los esenciales, no esenciales y los semiesenciales, para que realmente estos pacientes tengan mayor calidad. Ahora, el aporte de proteínas y de energía es muy importante desde el inicio. De hecho, los aportes están estudiados y hay varios reportes en el cual prematuros que recibieron un adecuado aporte proteico, prematuros chiquitos, durante la primera semana de vida, se vio una repercusión a favor de aquellos que lograban un mayor aporte proteico en una mejor evolución en el desarrollo cognitivo a nivel del test de Bailey. Entonces, el aporte de proteínas y el aporte energético, pero en especial el aporte proteico, cuenta desde los primeros momentos. Como les decía, esa parenteral de inicio justamente sirve por esto. Y de hecho, fíjense en este estudio de Schneider del año 2018, en el cual el aporte de nutrientes
ya no solo la primera semana de vida, sino las primeras 2 semanas de vida, se tiene vincularidad con el crecimiento cerebral en prematuros. Acá nosotros vemos el aporte energético a medida que transcurren los días. Fíjense cómo esto repercute en mayor aporte energético y en mayor crecimiento de la masa cerebral. ¿Qué pasa con los lípidos? Lo mismo, que tiene una buena repercusión. ¿Y qué ocurre con el aporte de proteínas? También un mayor aporte de proteínas se asocia a un mayor crecimiento a nivel de la masa cerebral, lo mismo que el aporte de hidratos de carbono. Todo lo que implica un crecimiento alterado, una restricción en el crecimiento, de alguna manera impacta no solo ahora, sino a largo plazo, y es sabido, y esto no quiere decir que todos los chicos les va a pasar lo mismo, que estos bebés que no crecen adecuadamente muchas veces pueden tener déficits cognitivos múltiples, y por eso, bueno, es tan importante el seguimiento en estos pacientes. Y cuando uno habla de evaluar el crecimiento, no solo es el peso y la talla, sino que es muy importante también cómo crece la cabecita, cómo crece el perímetro cefálico, y qué pasa con el desarrollo de estos niños, que no solo en los primeros 2 años de vida, sino más allá de eso. Y sabemos que los bebés que son de muy bajo peso muchas veces pueden tener un déficit a nivel del crecimiento del perímetro cefálico, y esto estar vinculado a un menor desarrollo cognitivo. También en estos módulos de charlas vamos a tocar en algún momento puntualmente nutrientes y neurodesarrollo. Hay algunos aminoácidos, como es la taurina, en la cual se la vincula a su déficit a colestasis y de función retiniana, y por supuesto esto tiene que considerar si lo están en las formulaciones de aminoácidos, y como siempre paso el aviso que la leche materna tiene la mejor cantidad. Por supuesto que la energía no solo viene de los hidratos de carbono y de las proteínas, sino que también viene de los lípidos. Y estos son el ácido docosahexanoico, el DHA, el araquidónico. Estos vienen y se forman desde el ácido linoleico y linolénico, y también, pasamos el aviso, son los más abundantes en la leche humana. Su depresión se asocia a alteraciones a nivel de las membranas retinianas, a nivel del déficit de la sustancia gris, alteraciones a nivel de los neurotransmisores. Así que el aporte de lípidos es muy importante. Recuerden que estábamos hablando de lo importante que es que la mamá embarazada reciba una dieta mediterránea con aceites de pescado y demás. ¿Se ve bien por ahí? La incorporación de lípidos, entonces, también tenemos que hacerlo precozmente. Si se puede, desde el primer o segundo día de vida. Tenemos que saber que un aporte mínimo de 0,25 evita el déficit de ácidos grasos esenciales, hasta un máximo, de 2, bueno, hasta un máximo de 2 o hasta un máximo de 3,5 o 3, que las formulaciones ideales son las mezclas MST, LST, pero que es fundamental en nuestros bebitos prematuros el hecho de ácidos grasos de cadena larga. Las formulaciones, no me llevo bien para pasar las diapos, veo. Estas formulaciones, como es el Smoslipil, no es que estoy haciendo propaganda, pero bueno, es uno de los lípidos, de las emulsiones lipídicas de 4ª generación, que contienen aceite de soja, TCM, aceite de oliva, pescado y vitamina E, parecen ser adecuadas para este grupo etario, para los prematuros extremos y sobre todo aquellos que tienen colestasis. Vamos un poco a las características. El aceite de soja hablamos de ácido graso esencial, que es linolénico y alfa-linolénico. El TCM nos brinda energía de rápida disponibilidad. La oliva nos da ácidos grasos monoinsaturados.
el aceite de pescado, ácidos grasos de cadena larga, EPA y DHA, y la vitamina E, 200 miligramos de alfa-tocoferol. ¿Qué importancia tienen los lípidos? Bueno, en la función hepática actúan, son moduladores de la respuesta inflamatoria, funcionan como antioxidantes, y es muy importante controlar el nivel de triglicéridos. El recién nacido puede tolerarse un nivel de triglicéridos de hasta 250. En el caso que estos estén excedidos, en ese caso, bueno, uno puede disminuir el aporte a la mitad o suspenderlos. Lo ideal sería tratar de adecuar el aporte. Hay otras marcas, como es Lipoplus y Lipidem, que también tienen componentes similares, aceite de soja, omega 3, mezclas, MST, LST, vitamina A y E, y sabemos que, bueno, la cantidad de calorías que ofrecen es de 9 calorías por. ¿Qué hacen los lípidos? Nos dan energía, nos dan ácidos grasos esenciales, nos dan vitaminas, tienen osmolaridad baja, son, como decíamos, los ideales, los de cuarta generación, y tienen que tener una relación omega 6, omega 3 de 2,5 a 1. Vamos a ver si admito un grupo de gente. Acá tenemos, perdón que me distraiga acá. Bueno, yo intento. Bueno, ¿cómo lo administramos? En general, nosotros utilizamos las mezclas 3 en 1, o sea que está todo mezclado en la bolsa. Es bueno que no superen una velocidad de más de 0,15 gramos por kilo y por hora. Se infunden en 24 horas. Hay que controlar triglicéridos, función hepática, bilirrubina, plaquetas, glucemia, y ya no se utiliza heparina. Las parenterales vienen con un filtro especial de 9 milímetros de 9 micrones para los lípidos. Y también es bueno decir que las emulsiones lipídicas se benefician con la protección de la luz para evitar la peroxidación de los mismos. Siempre, señalo un poco este estudio en el cual es un estudio randomizado en el cual se ve qué pasa con la incorporación precoz de lípidos hasta 2 gramos. Y se ve, esto fíjense que es del año 2008, se ve que no hay diferencias y no se ven complicaciones. Ahora recientemente en uno de los clinical trials de SPIAR, que ayer fue la primera presentación, justo hubo una presentación de aporte de lípidos en el cual si usarlo precozmente no trae complicaciones y sí la ventaja de mayor crecimiento. ¿Qué pasa con la carnitina? Que en una época, bueno, decíamos sí, hay que agregar carnitina a todos. En realidad la carnitina es un aminoácido cuaternario, interviene en la oxidación de ácidos grasos, pero no hay suficiente evidencia que haya que incorporarla especialmente. Tal vez en los muy chiquitos, en aquellos que no crecen, en una dosis de 20 miligramos kilo, pero no tiene la suficiente evidencia como para decir que la tenemos que incorporar sí a sí en todos los casos. Y estos pacientes muchas veces son chicos en los cuales tenemos que tener parenterales prolongadas porque tuvieron alguna enterocolitis que fue quirúrgica, y esos son los que más nos cuesta, el crecimiento, la tolerancia a la parenteral. Muchas veces se le suma patología hepática, colestasis o insuficiencia hepática, con lo cual realmente se hace más difícil la evolución. Y fíjense que en nuestro grupo de trabajo vimos que en general de los pacientes que tenemos en parenteral, se vio en forma general, lo que se ve es un número determinado de colestasis que es de un 1,7%. Ahora, pero si esos pacientes en nutrición parenteral, aquellos que tuvieron enterocolitis, se duplica la incidencia de colestasis. Así que bueno, estar atentos, y cuando tenemos colestasis hay que hacer una adecuación de la cantidad de vitaminas con aportes mayores de vitamina A, vitamina D, vitamina K y otros micronutrientes. Y los micronutrientes, que parece que son los que nunca nos gustan escribir nada cuando pedimos la parenteral, son importantes, y estos representan un 0,01% del peso. Todos son esenciales porque el organismo no lo produce,
y son parte integrante de componentes de sistemas enzimáticos, metaloenzimas y cofactores. El hierro es muy importante en el desarrollo neurológico, pero no lo aportamos en la parenteral, así que apenas el paciente comienza con aporte enteral tenemos que tenerlo en cuenta. El zinc es muy importante en la regulación de la inmunidad y de neurotransmisores, cobre, yodo. El selenio en una época se le dio una importancia y un rol muy importante en prevención de enfermedad pulmonar crónica y retinopatía, pero bueno, es como para tenerlo en cuenta, y luego de muchas revisiones, finalmente, por eso puse la revisión que parecía ser contundente del año 2003, pero bueno, queda como un suplemento, pero no tenemos la suficiente evidencia como dar más cantidad y demás. Lo mismo el suplemento de zinc, que el déficit se asocia a problemáticas en el embarazo, en el desarrollo, pero sí sabemos que los chicos que no crecen mucho, aquellos con enfermedades combinadas o patologías como displasia broncopulmonar, muchas veces estos pacientes que crecen menos le podemos dar un suplemento extra de zinc. Igual la parenteral contiene estos micronutrientes. Las vitaminas también juegan un rol importante. El folato, el ácido fólico, ustedes saben que por suerte está enriquecida la dieta y la madre recibe ese aporte, pero lo ideal es que la mamá ya lo reciba antes de quedar embarazada y de planearlo, y de planear el embarazo, y esto, el déficit se asocia a problemáticas en el neurodesarrollo. En la parenteral ya contamos con esto, la vitamina A, B6, B12, tal vez que no hice la mención anterior, ojo con las mamás, que hay muchas mamás vegetarianas, en el cual ellas tal vez con déficit de vitamina B12, es muy importante el suplemento en ese grupo de pacientes. No es conveniente ser vegano y seguir en el embarazo, porque falta toda una serie de nutrientes. El calcio y el fósforo es muy importante. El 80% de la mineralización ocurre en el tercer trimestre, que es cuando este bebé nace. Por eso, cuando son bebés menores de 1000 gramos, casi un 50% tienen alguna problemática del metabolismo fosfocálcico, por eso es importante poder aportárselo desde el primer día. Por eso esto que decíamos de la parenteral de inicio, con un aporte de calcio y fósforo ya desde el día 1. Dentro de lo que son las vitaminas, el calcio y el fósforo va unido al aporte de vitamina D, así que tenemos que tener en cuenta el aporte de la misma. No nos ayuda un paciente que tiene osteopenia y le damos un exceso de vitamina D si no tiene un aporte adecuado de calcio y fósforo. Después, cuando veamos el módulo de enteral, vamos a hacer más hincapié en este tema. Y bueno, y en definitiva, digamos que el cuidado nutricional es muy amplio. Nosotros tenemos la posibilidad de atender familias y de cuidar el soporte nutricional de la embarazada para un adecuado crecimiento fetal, prevenir la desnutrición postnatal, cuidando y teniendo atención especialmente en las distintas etapas nutricionales de transición, pre y posalta. La nutrición postnatal, uno dice los primeros 1000 días, pero es más allá de los primeros 1000 días, porque los chicos siguen creciendo, los primeros 5 años de vida son muy importantes y siempre. Alimentación saludable a lo largo de toda la vida para evitar enfermedades crónicas no transmisibles, siempre la leche materna desde el día 1, y especial atención a posteriores en lo que es la alimentación postnatal. Bueno, muchísimas gracias, y entonces vamos un poquito a las preguntas. Bueno, Roger nos pregunta, ¿sodio y potasio desde el minuto 1 de vida? Bueno, el minuto 1 en realidad va a estar en sala de partos, pero la idea es que cuando llegue a la unidad y se le coloque el plan, si contamos con la posibilidad de la bolsa de inicio, actualmente se recomienda el aporte de sodio y potasio desde el primer día y en estos primeros momentos de vida, debido a que al aporte de proteínas elevado. Entonces, por supuesto que esto, como Roger, lo importante es asegurarnos que el paciente tenga una adecuada diuresis y no tenga ningún compromiso renal. Bueno, después me pregunta a Yelean, ¿los lípidos se podrían dar desde el inicio? ¿Y qué opina de dar calcio y fósforo
0,81 o 0,61 en menores de 1000 gramos. Bueno, los lípidos se pueden dar desde el día 1, pero lo que ocurre es que las parenterales de inicio, pongamos que el bebé nació sábado a la noche y no podemos pedirlo o no la podemos obtener la parenteral hasta el día lunes, ese paciente se le va a colocar o una bolsa cero o una bolsa de inicio. Para poder mantener la estabilidad de la solución, estas bolsas no pueden contener lípidos. Pero si uno tiene la posibilidad de pedirle ese día, nosotros el día 1 le podemos aportar lípidos. No está contraindicado, de hecho, se puede hacer sin ningún problema. En base a la relación, sí, la relación en realidad es tratar de guardar en calcio y fósforo una relación 1 a 1 en el pretérmino cuanto más chiquito es. El menor de 1000 gramos, menor de 1250, en general esa es la idea para tratar de tener mejor tolerancia, menor osteopenia y en general se utiliza gluconato de calcio. Bien. Después me preguntan sobre los lípidos SMOF. Sí. Y sobre quitar las protecciones de la nutrición parenteral. Mira, sí, cómo no. Los lípidos, como decía, las emulsiones lipídicas han variado en distintas generaciones. Algunos de ustedes, que sean así grandecitos como yo, como muchos de nosotros, recordarán mezclas en las cuales, digamos que predominaban otro tipo de composición a nivel de los lípidos. A medida que se fueron perfeccionando y que fueron teniendo en cuenta estas formulaciones de cuarta generación con aceites de pescado, soja, vitamina E, con menor poder antioxidante y mejor tolerancia a nivel de la función hepática y demás, es por eso que se trata de indicar este tipo de lípidos en los chicos más pequeños. Siempre hay controversia, yo me refiero puntualmente en forma global, las sugerencias para los menores de 1500 gramos o aquellos chicos que tengan algún tipo de patología hepática o de colestasis y sobre todo en las parenterales prolongadas. La marca comercial acá es SMOF, pero hay otras marcas como las que comenté de otro laboratorio, más o menos tienen un poquito más de EPA los de uno de los dos laboratorios, pero lo importante es el chequeo de los triglicéridos y demás, y bueno, por lo menos nosotros los utilizamos en nuestra unidad y la verdad que tenemos una muy baja incidencia de colestasis. Bueno, después también preguntan, no leo el nombre porque me parece que es un JJSF. Dice, ¿cómo podríamos ajustar la tasa metabólica de glucosa en pacientes en valores normales, en pacientes con hiperglucemia, a sabiendas que debemos mantener el aporte calórico esperado? Lo dicho ante el uso de insulina. Entiendo que bueno, por ahí tiene algunas cosas de redacción. Me imagino que se refiere a poner insulina o no, o bajar el flujo de la parenteral. Mira, con respecto a esto, tengamos en cuenta que, como decía, el bebé de inicio requiere un aporte calórico que es bajito, 50-60 calorías, y no requiere un aporte de glucosa elevado. Uno le puede poner a ese bebé el primer día 5 o 6 miligramos kilo-minuto y estamos perfectos, más el aporte de proteínas. El aporte de glucosa más el aporte de proteínas va a permitir que ese paciente tolere mejor la glucosa. Si uno le pone solo aporte de glucosa, va a ser más difícil. Si uno hace aumentos muy importantes de un día al otro en el flujo de glucosa, ese paciente no tiene la capacidad de responder. Entonces, por eso tiene que ser adecuado, individualizado, ir subiendo de a poquito y empezar con un flujo más bajo. Si capaz es un paciente que uno ya sabe que viene con una sepsis perinatal o miles de problemáticas, bueno, empezamos con un flujo más bajo y vamos subiendo de a un puntito y medio, y vamos viendo la tolerancia. Con respecto a esto, si vemos que ese paciente, que es complejo, no tolera el flujo de glucosa, lo primero que hacemos es bajarlo, pero obviamente está bien lo que dice el doctor.
uno no va a tener a ese paciente 3 días con un flujo de glucosa 4 y una cantidad de proteínas a 3 por kilo, porque entonces ahí hay un desbalance. Pero lo que hay que hacer es de inicio ver unas horas, bajar el flujo de glucosa y ver si ese paciente se puede compensar. Si vemos que esto no puede, al cabo de 6, 7, 8 horas, que uno va viendo que el paciente sigue teniendo estos escapes de glucemia, uno lo va evaluando y no, digamos, si cuenta con la posibilidad de tener prematuros extremos, una nutrición parenteral y bombas adecuadas y una enfermera que lo controle, en ese caso perfectamente uno puede, si no hay respuesta en el término de 2 o 3 horas con el descenso de flujo, puede recurrir a una infusión de insulina y estar muy atento al control de la misma. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, después acá nos dice Luisa Ahumada. Carmen, Luisito. felicitaciones, excelente. Un abrazo, doctor. Te están saludando. Gracias, Luisito. César, Luisito, besos. César, también desde Perú, Arequipa, nos dice muchas gracias, saludos. Saludos. Te mando un beso. Gracias, muchas gracias. Bueno, Tania, gracias por la plática, doctora, pero debe ser potasio y sodio más proteínas. Si no, ¿no? Por supuesto, ¿Cómo muy manejamos bien. la hipofosfatemia con la nutrición parental? Está bien, Bueno, como decíamos, bueno, acá hablamos de cada uno de los nutrientes por separados, pero como les comentaba, esto es una única preparación, que es la formulación 3 en 1, que contiene todo, la glucosa, los electrolitos, el calcio, el fósforo, los aminoácidos, los lípidos, los micronutrientes y las vitaminas. Con respecto a, entonces uno va chequeando qué pasa con el sodio en estos pacientes los primeros días, las primeras 24, 48 horas, en base a un balance de los ingresos, los egresos y la diuresis. Tengan en cuenta que el sodio es un electrolito importante, porque el déficit de sodio, la hiponatremia persistente, se puede asociar también a lesión de sustancia blanca y compromiso en el neurodesarrollo. Así que también es importante chequearlo. Y con respecto a la hipofosfatemia, nosotros es muy importante también pedirlo y chequearlo, sobre todo en estos pacientes que tienen un aporte de proteínas más de 3, 3,5, y en los que son chiquitos menores de 1500 gramos. En el caso, muchas veces uno lo que puede hacer es disminuir un poco el aporte, si está con un aporte de más de 3,5, sí, simplemente con disminuir el aporte proteico muchas veces esto se puede acomodar, y en el caso que tengan hipofosfatemia menor de 3,5, menor de 3 y por supuesto 2, pero menos de 3, 3,5, hay que tratarlo con una infusión de fósforo, pero hay que tratar la causa de base. Muchas veces la causa de base es que ese paciente, ese riñón que tiene el pacientito, tal vez no tolera el aporte proteico que estamos usando. Bueno, después dicen, ¿qué recomendaciones en las embarazadas vegetarianas para no afectar el crecimiento fetal? Bueno, en las pacientes vegetarianas lo que hay que hacer es hacerle un soporte de vitamina B12. Tienen que tener un aporte extra de vitamina B12, un chequeo en sangre también del perfil de anemia, ferremia, ferritina, transferrina, dosaje de vitamina B12 que se puede hacer para evitar, porque el déficit de la misma se asocia a microcefalia. Bien. ¿Con qué aporte enteral se recomienda suspender la nutrición parenteral, elevando también los días de catéter? Bueno, en general, digamos que ideal es que cuando llegue a 110, 120 mililitros por kilo de aporte enteral es lo ideal. Pero por supuesto, una cosa es el fundamento teórico, yo acá sentada, y otras veces uno sabe que tiene un catéter dudoso, que no tiene vías, y muchas veces uno suspende antes de tiempo. Pero lo ideal, de acuerdo a la mayoría de los estudios,
es entre 110 y 120 mililitros por kilo. En general, esa baja de aporte energético y proteico es menor, que es la llamada etapa de transición que comentábamos. Tania pregunta, doctora, ¿qué relación calórico-proteica recomienda? Considerando que damos un aporte no sé, gramos GKM 10, proteínas 3,5, 4. Bueno, como les comenté. 4, lípidos 2,5, pues me da la relación menos de 150 cerca de 100. El claro, flujo de glucosa debe ser. Claro, el tema, estoy tratando de buscar la diapo. A ver. Bueno, no, lo que yo creo que en un momento dado se los había comentado, en el cual más o menos la relación, acá lo estoy buscando, la relación proteínas es de 3,5, 3,2, fíjense, en esta TESGAN, la relación proteínas-energías de 3,6 a 4,3 y en el chico más grande es de 3,2 a 3,6. En el caso, acá vemos nuevamente, en este otro trabajo, también la relación de acuerdo a 100 calorías, y eso sería lo ideal. Ahora, algo muy importante que capaz uno tiene que tener en cuenta es que no es tanto las calorías, sino que lo importante es el aporte de proteínas. No importa tanto las calorías, por supuesto que uno no quiere tener un desbalance tan importante, por eso esa es la relación que les sugiero, 3,5 por gramo. Bien, bueno, gracias. Después, Rodolfo Juárez, ¿qué curvas recomienda para evaluar crecimiento postnatal en UCI desde el ingreso? ¿Hay curvas locales? Mira, las curvas que nosotros siempre tuvimos las curvas de Lejarraga y Justiniana. Con el paso del tiempo se dio lugar a las curvas de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, mundialmente, digamos que en los últimos años las curvas de Fenton son las que tuvieron más aceptación. De hecho, hasta el 2015, y nosotros mismos en el grupo de médicos en el Ministerio de Salud de la Nación, sugerimos las curvas de Fenton. De todas formas, en los últimos años lo que vemos que hay una mejor relación, una mejor evaluación con las curvas intergrowth, y que estas a su vez se correlacionan mejor con un nivel, digamos, más lineal en relación a las curvas para seguimiento de la Organización Mundial de la Salud. Así que yo creo que tenemos que considerar las curvas intergrowth. Está pendiente y iniciamos algunos contactos en el grupo a nivel del ministerio, con el doctor Ricardo Nieto, Alejandro Dinersen y demás, como para tratar este tema y tratar de llevarlo desde la Sociedad Argentina de Pediatría, y bueno, lo tenemos ahí en pendiente, pero creo que de hecho lo tratamos bastante en el congreso anterior. Las curvas intergrowth nos parecen dar un poco mejor de respuesta. Luego me preguntan sobre quitar las protecciones en la nutrición parenteral, por favor. Las protecciones es algo que ha surgido con esto de que alguno pide protección hepática y renal. Eso es algo parece más de hábito, porque protección hepática y renal no tiene sentido. Si un chico tiene una insuficiencia hepática, uno tendrá que adecuar la cantidad de proteínas, el tipo de aminoácidos y micronutrientes que no puede metabolizar el hígado, lo mismo que para el riñón. Pero en un prematuro, en un chico común, no tiene ningún sentido hablar de protección hepática o renal. Si se refieren a la protección de la luz, la nutrición parenteral se recomienda la protección de la luz para evitar la peroxidación de los nutrientes. Bien. Después preguntan, muchas gracias. ¿Se recomienda mantener nutrición parenteral con el objetivo de asegurar un aporte calórico para crecimiento, mantenimiento, aporte oral bajo?
o si la tolerancia del bebé permite, se puede priorizar la alimentación enteral completa independientemente del peso. Digamos que siempre lo ideal es tratar de lograr un aporte enteral adecuado con leche humana, ya lo vamos a hablar la semana que viene, fortificado a partir de los 30-50 mililitros. Y en los chicos que son muy chiquitos, de muy bajo peso, uno trata de prolongar el mayor tiempo posible para que la transición no sea tan brusca el soporte parenteral. Pero todo esto va de la mano de tener un adecuado cuidado de enfermería, no tener infecciones, catéteres adecuados. Entonces la idea es no apurarse a suspender la parenteral en aquellos chicos que realmente uno sabe que no tienen depósitos metabólicos. Entonces, bueno, en ese tipo de chicos, en muy chiquito, en muy bajo peso, o que tiene restricción de crecimiento intrauterino, la idea es no sumarle otro motivo de restricción, pero siempre es individualizado, conversado y en definitiva llegar a la nutrición enteral es lo mejor, con leche humana. Perfecto, clarísimo. Roger dice, muchas gracias, doctora. Luisa Gracias. Ahumada, gracias. Perdón, sí, interrumpí. No, gracias, Luis. Sí, Roger es divino. Roger siempre está en el equipo de Ecocardio y la verdad grande que Roger, sí, somos amigos a la distancia. Luisito. Y bueno, Luis también, Luis Ahumada, gracias a todo el equipo de Lota, que es un amor, Luis. Después está Juan Castellano, que fue, bueno, nuestro rotante el año pasado. Nos dice, muchas gracias por la charla, excelente. Gracias, muchas gracias. Bueno, nuestra Erika Vallejo, que dice gracias. Besos. Bueno. Paloma Casep, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, en realidad, por haber estado, por este grupo tan lindo que se está formando. Espero no aburrirlos. Y bueno, y que podamos continuar los siguientes miércoles. Y bueno, yo estoy a disposición, ustedes tienen mi mail seguramente para cualquier consulta o comentario o intercambiar. Les dejo, Ceci, les dejo mi mail, ¿no? No sé si lo tengo acá escrito, pero c.becchiarelli@gmail.com. Pero bueno, estoy a disposición de todos, les agradezco, a los amigos un abrazo y un beso grande. Bueno, Ceci, ¿siguen las preguntas? Ah, perdón. Perdón, doctora Ceci, ¿tenés una mano levantada? A ver. Sí, más preguntas, no sé cuál es el orden. ¿Quieren que, a ver, para hacer un poco de intercambio, que hable la persona que levantó la mano? Sí, por favor, porque lo tenía levantada desde antes. Bueno, cómo no. Gracias, Gaby. Sí. Bueno, escucho. ¿Quién es la persona que tiene la mano levantada? A ver, espera. Vamos a ver, acá. MDB. Sí. Hola. No sé por qué no. Por ahí. Hola, sí, ¿cómo te va, Carmencita? Mario El Barco, de Salta. Pero Mario, qué honor para mí escucharte. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? El honor es mío, imagínate, siempre No, gracias a vos por estar realmente, vos que realmente Mario es la persona, creo yo, más buena y que es tan desinteresada enviando bibliografía e información a todo el mundo y siempre desinteresadamente. Así que gracias, Mario, por estar ahí. No, gracias a vos, realmente bueno, tus charlas siempre son amenas y nos hacen sentir que podemos manejar fácilmente la nutrición parenteral y eso está bueno. Yo quería simplemente hacer una pregunta práctica porque todo lo demás lo dijiste y está buenísimo recordarlo de nuevo. Es nuestro personal de enfermería y nuestro personal médico en la unidad, tenemos las nutriciones que están protegidas, digamos, para la luz, pero cuando llega un momento en que se tiene que colocar al bebé, hay un conector que mide entre 20 centímetros y un poquitito menos, un poquitito más, y tenemos el conflicto de que eso no tiene la protección para la luz. Pregunto, entonces en la unidad lo que hacen, como no tenemos conectores cortos, lo que hacen es envolver esos conectores con gasa o con cinta. Pregunto, ¿es necesario esto?
o simplemente esos 20 centímetros pueden quedar expuestos? Mira, Mario, lo que digamos que es lo que se sugiere y en los últimos años fue un motivo de controversia, pero por lo menos en las recomendaciones de EFCAN, la idea es tratar de proteger de la luz a través de tubuladuras especiales si uno puede, o por lo menos con algún material que no sea fotosensible. Digamos que la tira adhesiva y la gasa es lo mismo que no se cubra. Sería ideal que se pueda proteger toda la tubuladura, como también digamos que la bolsa. Esto es para evitar el tema de la porosidad. Realmente... Nosotros tenemos la bolsa, tenemos todo, solamente la parte terminal cuando va la conexión al bebé. Pero, perdona, yo calculo que una mínima cantidad no debe tener no debe ser tan complejo, ¿no? No puedo decirte con números. Lo ideal sería que todo esté cubierto, pero digamos que puedo averiguar esto y ya en la siguiente vez decirte. Porque nosotros, por ejemplo, la otra cosa, digamos, es cuando ustedes colocan una nutrición parenteral y está un bebé, un micro prematuro, las bombas de infusión, que son más pequeñas las de ustedes que las nuestras, ¿están adentro de la incubadora o las colocan afuera? Mira, nosotros las tenemos afuera, tenemos el tipo de bolsas y de preparaciones que tenemos son las que vienen completas y que lo único que digamos que hacemos es, digamos, la conexión. O sea, ni siquiera tenemos que hacer la preparación, luego de unos años lo hemos logrado y ya viene toda preparada y con la bolsa, con la bomba adecuada para esto, pero es afuera, no es adentro de la incubadora. Perfecto, bueno, te agradezco. ¿Algún tipo de filtro se ha recomendado para las tubuladuras de alimentación parenteral? Bueno, como usamos, la mayoría utilizamos las bolsas 3 en 1, es el filtro de 9. Perfecto. Te agradezco mucho, Carmencita, un abrazo grande. Gracias a vos, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Cecilia, muy amable. Bueno, sigo, Carmen, ¿tenés más preguntas? ¿Sigo? Sí, no sé, hacemos 5 minutos más, ¿te parece? Sí, como vos quieras. Sí, dale. Tenemos relación calorías no proteicas, gramos de aminoácidos recomendada, porcentaje de hidrato de carbono y de lípidos. Bueno, es un poco lo que ya conversamos, guardar esta relación, proteínas energía, 3,6, 4,3 en los más chiquitos y 3,2 a 3,6. Con respecto a los hidratos de carbono, de inicio, como decía, 5 o 6 miligramos kilo minuto el primer día, y luego, de acuerdo al tipo de paciente, uno irá progresando y aumentando de a 1 miligramos kilo minuto, o sea, empezamos con 6, el día siguiente 7, 8 miligramos kilo minuto, y así llegar hasta 8,5, 9 y en algunos casos 10. En general nosotros nos va bien con un 8 o 9, de acuerdo a los pacientes más chiquitos y a la tolerancia. Muy bien. Bueno, después nos preguntan por acá, te preguntan, ¿qué se recomienda con el aporte inicial de proteínas? ¿Ir en ascenso progresivo o comenzar con aportes altos? En general, empezar con un 2,5. 2,5 puede ser un buen inicio de aporte, y ya en el segundo y tercer día ya tenés 3, 3,5. Ahora, sin embargo, como antes comentaba, en la recomendación de EFGAN, en realidad ellos hacen mención a tal vez empezar con menos cantidad, empezar en el prematuro chiquito con 1,5. Nosotros todavía seguimos comenzando con 2,5 en general. Bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Acá gracias. El doctor Miguel del Barco, que me decía que había levantado la mano, la culpa es mía, perdón. Felicitaciones, Carmen, siempre tan amena con tus conferencias. Bueno, esto gracias, es lo que muchas gracias. Habíamos preguntado. Bueno, muchas gracias, doctor. Perdón que yo fui la que no vi la mano. Gracias a Gaby que nos avisó. Gaby es la jefa de residentes entrantes del sanatorio, así que estamos en buenas manos. Después, María Paula dice, excelente charla. María Paula Sánchez, Córdoba, muchas gracias. Si no me equivoco. Excelente charla, gracias. Después Karina Gavini,
Gracias, doctora, muy clara. Mireley Espinosa, excelente. Gracias, muchas gracias. Gracias, doctora. Tania, gracias, doctora. Sonia, desde Mérida, Yucatán, nos dice muchas gracias. Te dice muchas gracias, Carmen. Qué bueno, muchas gracias. Mireley Espinosa, ¿podrías escribir por aquí su correo, por favor? Sí, yo ahora lo Sí, escribo. cómo no, ya mandalo, Ceci, con todo Ahora lo gusto voy a responderlo. ¿Puede escribir, por favor, su correo? Sí, ahora lo escribimos. Sí, cómo no, y quedo a disposición del intercambio que ustedes necesiten. Perfecto. Muchas gracias a todos. Excelente charla desde Colombia. Bueno, gracias. por escucharnos desde allá. Miguel, gracias, doctora. Muchas después, gracias. Lechancusi, que no sé, debe ser una conjunción de nombres. Muchas gracias desde Quito, Ecuador. Qué bueno. Sí. Saludos a Quito. Sí. Tania, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias desde Perú también. Mireley Espinosa. Y desde Chubut también te están agradeciendo, Carmen. Gracias, bueno, gracias a todos. Entonces, vamos cerrando. Los espero el miércoles. Perdón. Mail c.becchiarelli, ¿verdad? c.becchiarelli@gmail.com. Muchísimas gracias. El gusto y el honor es mío de poder estar conversando, intercambiando con ustedes y tratar de ver lo práctico, lo que nos pasa todos los días. Los espero el miércoles que viene, en el mismo horario, y bueno, espero que no se aburran y poderlos encontrar nuevamente. Gracias, Ceci, por el soporte, gracias, Cristina, gracias a todas las personas, amigos y colegas que estuvieron, bueno, a Luisito y a Mario, muchas gracias por estar. Un abrazo, nos vemos, hasta luego. Gracias, Carmen. Bueno, simplemente esto es para recordarles que está este libro que es virtual totalmente, no hay posibilidades de adquirirlo en papel, y que tiene como agregado, tiene un link, el libro, cuando uno accede a él, que permite ver el curso y los detalles de estas maquetas y las explicaciones correspondientes, por si alguien lo quiere adquirir y le interesa.